que veríamos sería la clasificación de los seres vivos. Clasificación de los seres vivos. Y ahí en clasificación de los seres vivos pues tenemos dos criterios. Uno de esos criterios, aquí lo vamos a poner con flechitas, es que existe la clasificación en forma de extrínsecos y la parte de intrínsecos. ¿De acuerdo? Eso sería extrínseco y la parte de intrínseco. ¿Y qué quiere decir? Pues la parte de extrínseco quiere decir que es del sistema artificial. Y la parte de intrínseco sería del sistema natural. En otras palabras, pues sería la parte de la característica externa y de este pues la característica interna. ¿Dudas? Y pues algunos ejemplos, porque pues así tal cual no lo podemos dejar. En este caso del extrínseco pues tendríamos el tamaño, tendríamos el color, la textura. ¿Qué otros ejemplos me podrían dar en el sistema artificial? ¿Qué características serían externas? ¿Alguna idea? La forma. Forma, claro que sí, esa sería una clasificación o una característica externa. ¿Alguna otra? ¿Ninguna? Pues también tendríamos, por ejemplo, el color de la piel, si estamos hablando de humanos. Si estuviéramos hablando de plantas, pues sería el color de las plantas, que no todas son verdes. Y en el caso de interna, pues aquí tendríamos lo que sería el ADN, pues uno de los cuales pues son diferentes. Y otro interno, pues sería el tipo de célula. Y ahí en tipo de célula pues tenemos de dos tipos. Tenemos la célula procarionta y la célula eucarionta, que lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas con esta clasificación? No, profe. Ok, borramos. No. Y hay un científico muy importante en esta parte de la clasificación que se llama Carl von Linné.
es un científico pues francés, o más bien era, porque ya falleció, y él nos realiza lo que es la nomenclatura binominal. ¿De qué se trata esta nomenclatura binominal? Pues solamente en la clasificación del género y la especie. Y pues vamos a hacer un ejemplo. Hagan de cuenta el ejemplo de los perros. Entonces su clasificación primero pues sería el género, y ahí el género pues se llamaría Canis familiaris. También lo clasificó por su especie, que ahí lo puso Canis porque es de los caninos. También lo clasificó por la familia, en este caso pues sería la familia Cánida, los caninos nuevamente. Otra clasificación sería el orden, a qué orden pertenece, y este orden pues sería de qué se alimentan, en este caso pues sería carnívoro, que actualmente pues no solamente come carne, sino también come pues algunas verduras, y hasta croquetas comen. Entonces esa es la clasificación. También nos dice qué clase es, si es omnívoro o es mamífero. En este caso es mamífero. Y tenemos también el reino al que pertenece, y pues en este caso es al reino animal. ¿Dudas sobre Carl von Linné? Borramos, y ahora vamos con la parte de los reinos que existen. ¿Quién se acuerda qué reinos existen? Fungi, Monera, Protista, algo así. Correcto, sí, vas bien. Fungi, Monera, Protista, faltan dos. ¿Cuáles serían esos dos más? Pues es Plantae y Animal, ¿no? Correcto, esos son los 5 reinos que pertenecen y que existen en la Tierra. Digo en la Tierra porque no sabemos si en el espacio haya otros reinos. Vamos a comenzar con el reino Monera. Y este reino pues contiene lo que serían bacterias, contiene también pues por ejemplo de bacterias sería los cocos, y son llamados así los cocos porque están en forma de cocos, o sea solamente son bolitas, como la enfermedad de leimococo. Entonces pues esa sería una bacteria. Otra bacteria que tendríamos sería la espiroqueta. Igual como dice su nombre, son en forma de espirales. Y otra bacteria que tendríamos serían los bacilos. ¿Y estos dónde vienen? ¿Han escuchado el comercial de Yakult? Pues ahí tendríamos los lactobacilos, que son en forma de bastones.
Esos serían los bacilos. Y pues estas bacterias lo que tendrían como característica principal es que son unicelulares. O sea que solamente contienen una célula. Pertenecen a lo que es procarionte. ¿Qué significa procarionte? Antes del núcleo. Esto quiere decir que sus células, o más bien su célula, son muy antiguas. Al ser antiguas, pues no tiene todo lo demás que debería de tener una célula normal. ¿Dudas sobre Monera? Podemos borrar. Y pues vamos al siguiente. El siguiente sería el protista. El reino protista pues contiene lo que son los protosaurios. Y suena como dinosaurios, ¿verdad? En este caso pues contendría como bacterias más o menos, pero son más evolucionadas. En este caso vamos a tener algunos ejemplos que serían los flagelados. Son como unas gelatinas más o menos. Tenemos las clorofinias, que pertenecen a lo que son las plantas, y las diatomeas, que es lo que contienen los humanos. Estas ya son pluricelulares, o sea que tienen muchas células. Y ya pertenecen a las células eucarionte. ¿Qué significa eucarionte? Con núcleo. O sea que estas ya contienen núcleo. ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Borramos. Y vamos a la siguiente, que es el reino fungi. Algunos le llaman como fungi o fungi, que es lo mismo. Y pues en este caso pues tenemos todos los hongos. ¿Qué ejemplos tenemos de hongos? ¿Alguien se sabe algún hongo que haya comido o que sepa? Las setas y los champiñones. Correcto, las setas, champiñones. También los hongos que salen en los pies, también sería un ejemplo de hongos. Eso se llaman parásitos. Y tenemos muchos hongos de mar, ¿de acuerdo? Estos son pluricelulares. Tienen muchas células y al tener muchas células, por lo tanto, son eucariontes. ¿Dudas?
Borramos. Y pasamos al siguiente, que sería el reino de las plantas. En este caso se llama Plantae, o algunos otros le llamarán como el reino vegetal. De los dos está correcto. Y pues aquí pues serían todas las plantas. Y aquí una pregunta muy importante que luego les llegan a decir: ¿las algas pertenecen al reino de las plantas? ¿Sí o no? Sí, Claro que sí. Claro que sí, pertenece al reino de las plantas. Aunque algunos otros dicen que pertenece al reino protista. Entonces, más bien se considera de los dos. Si bien en su examen protista y plantae, pues se ponen como correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué ejemplos me podrían dar sobre plantas o plantae? las flores, los árboles, Las flores, pero ¿qué flores? Un ejemplo. Manzanilla, correcto. manzanilla, En el caso de árboles, pues podríamos poner cedros, pinos, también tendríamos los cactus y todo lo que se les ocurra que esté en la naturaleza y sea verde, que tenga raíces, pues sería del reino plantae. Estas tienen pues muchas células, y aparte de eso, pues pertenece a la célula eucarionte. ¿De acuerdo? Borramos y ahora vamos al reino animal. En el reino animal pues están todos los animales. ¿Qué ejemplos me pueden decir de animales? ¿Algún ejemplo? nosotros, ¿no? Claro que sí, los humanos. Los humanos pertenecemos al reino de los animales. Y esa es otra pregunta que normalmente les preguntan en los exámenes, y pues ustedes luego llegan a poner que no pertenecemos al reino de los animales. Ahí también tendríamos pues las hormigas, aves, cualquier ave pues estaría dentro de los animales. Dinosaurios también pertenecieron a lo que es el reino animal. Entonces ahí tenemos esos. Y por lo tanto son pluricelulares y pertenecieron también a la célula eucarionte. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien?
ese fue en el caso de lo que es la célula. Ya vimos de todo tipo. Y pues vamos ahora pues a las células, al tema de la célula. Y como ya dijimos, pues existen de dos tipos de células. ¿Cuáles son las que dijimos? Eucarionta y procarionta. Correcto. Como ya dijimos, procarionta significa ¿qué significa procarionta? ¿Antes del núcleo? Antes del núcleo, o sea que no tiene núcleo. Y eucarionta pues significa después del núcleo, eso quiere decir que sí tiene núcleo. Y pues vamos a hacer un cuadro donde vamos a hacer un cuadro comparativo de lo que es la célula eucarionta y la célula procarionta. Ahí tendríamos las dos. Y aquí de este lado pues vamos a poner la característica. Y pues la característica que vamos a colocar primero pues sería la etimología. La etimología pues ahí hay que poner qué significa, pues en este caso pues no tiene y esta sí tiene núcleo. ¿Okay? El siguiente, lo que tendríamos es el tamaño. Y aquí en el tamaño pues tendríamos que son pequeñas y lo que aproximadamente el tamaño de estas células son de 1 a 10 micras. En el caso de las eucariontas pues esas sí son más grandes. Estamos hablando pues de comparación con lo que es la procarionta, y aquí tendríamos entre 10 y a veces tenemos 1000 micras. El núcleo pues ya sabemos que sí tiene y que no tiene. Y tendríamos también la organización del ADN. ¿Cómo creen que sea la organización del ADN de la procarionta? ¿Que sea muy organizado o que no sea organizado? ¿Organizado? No, al contrario, no está organizado, por lo tanto está todo disperso.
Y está disperso porque como no tiene núcleo, pues no puede estar organizado eso. A comparación de lo que es la eucarionta, pues sí está organizado y está todo dentro del núcleo. Y por último, pues tendríamos lo que sería los organismos. Los organismos, pues el único que pertenece de la célula procariota, pues sería el reino Monera. Y aquí todos los demás los reinos. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda hasta aquí? Pues ahora vamos con las partes de la célula. Y estas partes de la célula, pues solamente vamos a hablar de lo que sería la célula eucarionta, ya que de la procarionta pues no hay mucho que decir. Entonces aquí tendríamos los organelos. Y aquí sí se los voy a dictar porque pues, son bastantes. Van a hacer un cuadro donde en una parte le van a poner los organelos y en otra la función que tiene. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos como principal la membrana celular. Y lo que diría ahí en la membrana celular en su función sería regula el intercambio de sustancias en la célula. Regula el intercambio de sustancias en la célula. El siguiente que tendríamos es el citoplasma. Y el citoplasma, su función es, en él se realizan las funciones celulares. En él se realizan las funciones celulares. Siguiente sería el núcleo. Su función controla la herencia y dirige la división celular. Controla la herencia y dirige la división celular. Siguiente sería el nucleolo. Y este es sencillo, forma ribosomas solamente. Siguiente, mitocondria. La mitocondria realiza la respiración celular
a través de la oxidación de la glucosa. Nuevamente, realiza la respiración celular a través de la oxidación de la glucosa. Siguiente que tendríamos sería el ribosoma. Y el ribosoma realiza la síntesis de proteínas. Siguiente, retículo endoplasmático. Y aquí pues vamos a tener de dos tipos, uno que sería liso y otro que es rugoso. El liso ahí realiza la síntesis. En el caso del rugoso contiene los ribosomas. Siguiente tendríamos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el que efectúa la secreción de sustancias. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. Y todavía nos faltan unos más. Como les digo, esta célula pues es bastantes cosas que tiene dentro de ella. Entonces pues sí, hay que hablar mucho. El siguiente organelo que contiene pues sería el lisosoma. Y este se encarga de la digestión y degradación. Tendríamos el siguiente que es el centriolo. Y el centriolo participa en la división celular. Tenemos otra que se llama vacuola. Y este sería el almacén de líquidos. Siguiente sería el cloroplasto. Y aquí tendríamos que decir que este cloroplasto solamente pertenece a la célula vegetal. Y el cloroplasto realiza la fotosíntesis. Solamente eso. Y por último tendríamos la pared celular. Ese sería el último. Y la pared celular lo que hace es que proporciona la forma, la rigidez a la célula. Esto es lo que proporciona esta pared celular. Y otra cosa, solamente es exclusivo para vegetales, en este caso pues célula vegetal. Y pues la célula eucariota se divide en dos.
lo que sería la célula animal y la célula vegetal. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Pues eso sería en el caso de la célula. Ya vimos que hay dos tipos, sus tamaños respectivos y todo en base a ello. Ahora vamos a hablar de lo que es la biodiversidad. Y la biodiversidad pues se clasifica en dos, ya que uno sería por medio de la pérdida y otro sería por medio de la extinción. Y resulta que por medio de la pérdida pues se divide en dos, una que sería la pérdida natural y otro que sería la pérdida artificial. Y pues ahí estaríamos hablando de estas dos pérdidas, que sería una por medio de sequías, otro que sería incendios forestales. Claro, estos incendios forestales pues es por medio de algo natural que no lo haya provocado el hombre. ¿Qué otra pérdida natural creen que existe? Algo que hayan visto en la tele o que hayan sabido. ¿Huracanes? Correcto, huracanes. ¿Qué más? Una pregunta, ¿el calentamiento global cómo se clasificaría? ¿En natural o artificial? Calentamiento global, pues en ese caso sería artificial, porque ¿quién lo está creando? El hombre, ¿no? Ah, ok, va. Entonces si lo crea el hombre, pues sería artificial. Aquí también tendríamos lo que serían los terremotos. Tendríamos los huracanes, las erupciones volcánicas, las inundaciones también. Todos esos serían. Y en artificial, pues que son creadas por el hombre, pues en primer lugar sería la deforestación. Sabemos que así se pierde la biodiversidad. También se pierde por la caza furtiva. Se pierde también por la contaminación en general, en este caso sería el calentamiento global.
Sabemos que de la contaminación pues existe el aire, la tierra, porque también contaminan la tierra, el agua. En otras palabras, hagan de cuenta que son avatar y contaminan todos esos medios. ¿Dudas? No, profe. Y en la extinción pues también existen de dos formas, una que sería la artificial y la otra que sería natural. ¿Cómo se podría extinguir de forma natural la biodiversidad? ¿Urbanización? Urbanización Dijo natural, ¿verdad? natural, y que se acabe. Pues la mortalidad, ¿no? La mortalidad es uno de los principales que existe para la extinción de la biodiversidad. Si no hay vida de ellos, pues empiezan a morir y pues, al morirse se extinguen. Otro, pues los depredadores. Por eso no se come todo lo que pues, ya están en extinción y pues ya se va la biodiversidad. Y otro de ellos pues es la baja reproducción. Y aquí en la baja reproducción, pues si no hay quien los cría, quien los haga, pues fallecen. ¿Dudas? Y pues vamos a borrarlo y ya nada más nos quedaría la de extinción por medio artificial. Nuevamente el hombre pues sería la tala de árboles, tendríamos la casa y nuevamente la contaminación. Como bien ya lo dijeron, pues sería el calentamiento global.